Bien, amo ese separador de Luana Berkins, quiero que se quede forever en este programa. Bueno, y ya tengo en conexión, ahí la estoy viendo, a nuestra invitada de hoy. Se trata de Alma Pereira Bonet, ella es activista trans, transfeminista española. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la actualidad, la ley trans, entre algunos otros temas. Así que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Alma? Buenas, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a estar por aquí. No, por favor, muchas gracias a vos. ¿Son las 10 o las 11 allá en España? Son las 10 al final. Ah, son las 10 al final porque teníamos un temita ahí, tuvimos que googlear y demás no estábamos seguras con el horario. Así que bueno, bienvenida y gracias por quedarte después de tu jornada laboral, seguramente, de una jornada intensa, en estos minutos, ¿no? Para que podamos charlar. Hay, bueno, muchas novedades, ¿no? de estas últimas semanas, principalmente creo yo, una buena noticia que tiene que ver, ¿no? con la ley trans, que finalmente se votó en el Congreso. Me gustaría que puedas compartir con nosotros, bueno, cómo viviste esta noticia. Pues con muchísima ilusión. Realmente con muchísima ilusión. Al fin es ley. Al fin se garantizan nuestros derechos como seres humanos. Es fuerte, ¿no? Como que un pasito tan... No quiero decir pequeño, pero sí un pasito que debería ser como tan lógico y tan natural, que es reconocernos, Ujú. tenga que ser tan aplaudido, pero ahora mismo estamos en un proceso de cambio, Sí. estamos en un proceso transitorio y granitos de arena como este creo que son los que al final van a acabar marcando la diferencia, ¿no? Los que van a acabar naturalizándonos. Claro, y vos decías, ¿no? Como esto de la alegría también y de poder festejarlo, y en algún punto también tiene que ver, me parece, ¿no? Bueno, con los años, ¿no? Generaciones y generaciones como esperando por este reconocimiento, por esta ley, que es un primer paso, como bien decís, ¿no? Para poder realmente concretar, digamos, los mismos derechos que cualquier otra persona, cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Tengo entendido también que esta ley tuvo algunas resistencias de parte, bueno, por supuesto de la derecha, pero también de algunos sectores de los feminismos. Me gustaría que puedas brindar tu mirada respecto a esto. Entiendo que incluso cuando fue la votación hubo manifestaciones en las afueras del Congreso, ¿no? En contra, porque bueno, uno de los puntos que establece esta ley es que se pueda ir a hacer, digamos, el trámite, ¿no? Para poder cambiar, reasignar el género, ¿no? De aquella persona que se identifique con género masculino o femenino. Entiendo que no binario no entra, ¿no? Dentro de esta ley. Todavía no. No, no entra. Ok. Bueno, sí, No acaba de ser una autodeterminación de género real, ¿no? claro. Em, Justamente porque deja excluidas a las personas no binarias. Por estas presiones, tanto como dices, ¿no? Tanto de la derecha Ujú. como de la derecha oculta Sí. en la izquierda. Sí, el feminismo excluyente, porque sea feminismo no lo hace menos excluyente. Y de hecho, muchas de esas mujeres, ¿no? Que de ese feminismo más radical salieron a decir que, bueno, que esto como, bueno, sería como ir a hacer un trámite y que de alguna forma invisibiliza a las mujeres. ¿Qué opinión tenés sobre este tipo de dichos? Creo que, bueno, primero de todo, quiero aclarar ahora así en directo al aire para toda Argentina que las personas que se autodefinen como feministas y que no incluyen a las personas trans en su feminismo no son feministas. Son completamente pues una acercación a la ultraderecha del género, ¿no? A Claro. ese totalitarismo absoluto, eh, que sí implica un borrado, eso sí implica un borrado de la mujer, concretamente el de la mujer trans. Creo que existe, bueno, la típica falacia, ¿no? De la tarta, en la que este tipo de feministas, Ujú. entre muchísimas comillas, aún sigue creyendo, ¿no? Como que si las personas trans
tenemos unos derechos reconocidos, como que vamos a excluir pues todos los derechos que ya se hayan conseguido para las personas cis, y esto pues no acaba de ser así, no excluye absolutamente nada de lo que incluye la ley trans, no excluye ningún derecho que se haya conseguido ya. Sí, es un pensamiento sectario, claro. ¿Cómo, perdón? No, que es un tanto sectario pensar, ¿no? De esa forma, que de quitar derechos o que invisibiliza. Es el mismo debate Sí, que se dio en su momento con el lenguaje no binario, por ejemplo. Lo he llegado a escuchar en ámbitos educativos donde dicen, bueno, al decir ellas, estás invisibilizando a las mujeres. Se luchó tanto tiempo para decir ellos y ellas, y de pronto decir ellas es invisibilizarlas. Me parece un pensamiento un tanto cuadrado, por decirlo de alguna forma. Sí, Picasso estaría orgulloso de ese pensamiento. Totalmente. Tengo una pregunta, Alma. En cuanto a este tema, digamos, de esta ley que ha salido, entiendo, si no es así, por favor, corregime, que no se está planteando como una cuestión obligatoria hacer un tratamiento hormonal o la operación, ¿no?, de reasignación de género. ¿Qué aspecto te parece, digamos, qué opinás sobre esto, por un lado? Y por otro lado, también quería preguntarte qué aspectos considerás que habría que fortalecer de esta ley, ¿no? Como, bueno, se llegó a una instancia como punto de partida. Ahora, ¿qué sería como lo próximo hacia lo que se debería apuntar, ¿no?, desde el gobierno? Sí, totalmente. Pues lo primero, maravillosísimo. Quiero decir, creo que somos tantísimas las personas trans, y me estoy incluyendo, que de alguna manera u otra al final acabamos cediendo como a todas estas cuestiones sociales, que si disforia, que si es que si no tienes tetas no eres una mujer de verdad, no es que si no tienes vagina no eres una mujer de verdad. Y al final es como un discurso social, es una cultura que nos afecta tanto que todas acabamos como, no quiero decir todas, porque cada cual tiene pues sus vivencias, pero sí que es una cuestión que influye mucho dentro de que las personas trans después vayamos a realizar la hormonación y tal, más que nada porque al final del día, si tú estás en una sociedad que no te quiere leer, que no te quiere reconocer como la persona a la que eres, acabas cediendo a ciertos patrones culturales como para encajar, ¿no?, dentro de esta norma. Entonces, después de este enrollamiento, que soy una persiana, es maravillosísimo que se incluya y que se pueda incluir el cambio de género, el cambio de nombre, sin una necesidad de hormonación. Más que nada porque las personas trans que deciden no hormonarse porque están a gusto con su cuerpo existen. Y no son menos trans que las otras personas, ¿no?, que sí se hormonan. Entonces eso es maravilloso, además de toda la cuestión de la despatologización real de la transexualidad, ¿no?, que antes parecía que si tú no tienes, o de hecho yo misma, ¿no?, cuando fui a cambiarme el nombre en el registro civil, bien me pidieron un papel del psicólogo, como que estaba padeciendo, pues, no, es como estás un poco mal de la cabeza porque quieres como pues, cambiarte de género y esas cosas raras que hacen las personas trans, pero estás lo suficientemente bien de la cabeza como para realizar este trámite burocrático. También me dijeron que si estaba en hormonación, me hicieron presentar 1000 pruebas conforme que yo estaba utilizando el nombre sentido en otras cuestiones. Inclusive me pidieron llevar a 2 testigos, o sea, como para que dijeran que efectivamente estaba realizando, pues estaba usando mi nombre, quiero decir. Claro.
todas estas trabas que se quitan. Es una maravilla, es el gran enemigo de las personas trans, creo que es la burocracia, totalmente. Y poder facilitarnos todos estos cambios al final del día ayuda mucho. Y yo creo que va a ayudar mucho también a que muchas personas trans den el paso a poder expresarse tal cual son y a que tengan como unos, no voy a decir derechos, pero quizá un trato algo mejor, ¿no? Mm. Ya sea en el momento de acceder a un mercado laboral, ya sea en el momento de ir con la tarjeta sanitaria a que te atienda el médico transfobo del momento, Mm. etc. Entonces yo creo que es maravilloso esto. La otra cuestión, como hablo mucho, me la vas a tener que repetir. Ah, no, está bien. No, ¿qué aspectos pensás que se deberían fortalecer, ¿no? De esta ley, de acuerdo, bueno, a tus vivencias, a tu militancia, a conocer, digamos? Por ejemplo, me pregunto si esta ley contempla la inserción laboral de personas trans, también, bueno, esto, ¿no? Del acceso a la salud, que bien lo mencionabas recién. Hmm. Sí, creo que aún falta, ¿no? Es un primer pasito. Es un paso, incluso me atrevería a decir un poco tímido aún, Ujú. pero es un pasito, ¿no? Que creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Sí. Estaría bueno, ¿no? Que al final del día, pues lo que estamos diciendo, por ejemplo, se pueda realizar una reformación de la ley y que se pueda incluir a las personas trans no binarias, que se pueda, pues, también incluir a personas de distintos países que se han quedado fuera, que podamos, en términos de entrar aquí, cambiar el nombre, tal, ¿no? Como todas estas cuestiones migratorias que al final, pues, algunas han quedado fuera. Claro. Em, Todo esto que dices también de poder incluir una tasa, un porcentaje, ¿no? Oye, pues necesitamos X porcentaje de personas trans en la empresa, como por ejemplo en la Argentina, ¿no? Sí, que también, bueno, de lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica, ¿no? Porque si no parece que tenemos, no sé, el mejor país del mundo y realmente no Que repito. sucede. Justamente la semana pasada estuvimos charlando sobre este tema con Flor Guimaraes, que es una activista trans de acá de Argentina, y justo mencionábamos esto, ¿no? El cupo laboral. Hay mucha desigualdad respecto a lo que sucede por ahí en Capital, en las grandes ciudades, y bueno, lo que sucede en el interior del país. Desde ya es un gran aspecto a tener en cuenta, pero sí, es bastante complejo y son pequeños pasos tímidos, como decís vos, ¿no? Y en ese sentido, Alma, me preguntaba si podés contarnos un poquito cómo es el clima social, digamos, ¿no? En este momento, allá en España, para propiciar esta ley. Entiendo que es una sociedad un tanto más conservadora, tal vez. Me interesa saber cómo es ese aspecto, cómo se trata en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Esta ley. ¿Cuál es la mirada, digamos, que tenés sobre esto? Pues mira, de hecho, en plan, era justo, justo por donde iba a tirar, porque al final, claro, tenemos una ley que es maravillosa y que estamos súper contentes de que haya salido y de que sea ley. Es ley y estamos súper contentes de ello. Ahora bien, claro, en el momento en el que tienes una sociedad que no está informada y que no está sensibilizada sobre toda nuestra realidad, claro, en ese momento, a ver, una ley, pues es una ley, pero se queda en papel mojado, ¿no? Claro. Entonces, claro, pues hay un sector grande que se alegra de que la ley trans haya salido, ya sean personas trans o personas con un mínimo de empatía y que desde el radicalismo extremo nos Mm. vean como seres humanos. Básicamente, sí, sí, por supuesto. Eh, pero también sí que hay, pues como decías, ¿no? Aquí en España hay un peligroso gran sector de personas trans excluyentes, ya
se autodenominen, perdón, se autodenominen como, como feministas o no. Ujú. Y claro, pues esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Y más que nada, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque, vale, la ley es ley, genial. En plan, de verdad es maravilloso y aplaudimos. Ahora bien, vamos a hablar de la cantidad de horneadas que están saliendo de, por ejemplo, las universidades, de personas que creen que las personas trans no somos personas, sino que somos alienígenas, o hombres con peluca, ¿no? En caso de las mujeres trans, Ujú. y que están saliendo pues horneadas de psicólogos, médicos, pues de todas las carreras está saliendo Claro. este tipo de gente. Y es Ujú. peligrosísimo, más que Sí. nada porque es un discurso que obviamente es dañino, pero que se está formando cada día. A profesionales, claro. Están Sí, sí. formando profesores, médicos, de todo, y no tienen ni puñetera idea, perdón, no sé si se pueden decir Ya tacos la aquí, lo dijiste, no siento. pasa nada. Acá no saben qué significa, así que decirlo igual, ¿no? Nos damos una idea igual de qué quisiste decir. No pasa nada. Pues que eso, que están saliendo profesionales al mundo laboral y que se está criando a adolescentes, niños, futuros profesores, y no tienen ni idea de cuál es nuestra realidad. Y después pasa pues lo que pasa, que viene una persona trans a comprarte el pan y por mucho que haya una ley, pues Claro. al salir del bar se le da una paliza, Sí, porque sí. no hay esa conciencia. Sí, y allá es como muy, muy común también. Se han escuchado muchas de noticias de esa índole. Y me quedaba con algo, ¿no? Que vos decías sobre la información y la sensibilización. Creo que fundamentalmente es la sensibilización, porque hoy en día, digamos, la información la encontrás en todos lados. Tenés las redes, Twitter, tenés los medios digitales, tenés, o sea, surge, fluye la información. Ahora, hay personas, bueno, selectivas que consumen, todos consumimos determinado tipo de comunicación, ¿no? Con los cuales somos más o menos afines. Pero creo que es fundamental esto, ¿no? Que mencionás de la sensibilización. Lo cual me lleva también a preguntarte, bueno, lo hemos estado charlando un poquito en privado nosotras, ¿no? Sobre este caso que tuvo lugar en Barcelona, lamentablemente, ¿no? Estos dos gemelos, ¿no? De acá de Argentina. Bueno, Iván, un niño trans, después se esclareció, ¿no? Por los dichos de la familia, que bueno, finalmente falleció, y su hermana, que tengo entendido que está internada. Ambos víctimas de bullying en la escuela. Fueron, bueno, llevados a esta instancia, ¿no? Pensaba en esto, ¿no? Que decías, ¿no? De la sensibilización, de la formación profesional, de lo grave, ¿no? Que es, y con esto no personalizo, pero digo, me imagino un docente desinformado, poco sensibilizado respecto a una infancia trans, a lo que transita precisamente, ¿no? A lo que es transitar la infancia. Y la falta, ¿no? de empatía, de por ahí escuchar, esto se podría de alguna forma haber evitado, tal vez con una escuela un tanto más sensible a las diversidades, ¿no? Que pueden surgir en el aula. ¿Qué se ha comentado por allá, por estos días, sobre este caso? Pues mira, bueno, primero de todo, como has dicho, se llamaba Iván. Uh-huh. Ya está, quería decirlo, porque es algo que es preocupante. No solamente todo lo que ha sucedido, que es una tragedia enorme. A mí de lo que me gustaría hablar personalmente es justamente, y hablando de todo el tema de la desinformación, que acaba siendo pues no profesionalidad, ¿no? Uh-huh. De la desinformación extrema de los medios en el momento de tocar un caso como este. No, me contaba justamente, lo estaba hablando con una amiga, me contaba, es que me ha costado tantísimo
encontrar la noticia, porque yo estaba escuchando por un lado que se había suicidado un chico trans, pero Sí, es que por los medios estoy escuchando que se ha suicidado una gemela. claro. Que se ha Porque así suicidado una apareció en todos gemela. lados la noticia. Después, con los dichos, o bueno, al menos acá llegó así, ¿no? De esa forma la noticia. Primero, sí, el titular fue dos gemelas. De hecho, casi me confundo cuando presenté la noticia, ¿no? Y después, cuando la familia comienza a hablar, se esclarece, ¿no? Que se trataba de un niño trans, en este caso. Pero bueno, hay muchos medios que lo siguen pasando por alto y se sigue hablando de gemelas acá. Estimo que Claro. allá debe pasar lo mismo. Y ahí es donde quería llegar realmente. O sea, en el momento en el que la familia ya te está esclareciendo, esta persona era trans, perdón. Ujú. Se llamaba Iván. ¿Por qué sigues poniendo en los titulares que era una mujer, que creía que era un hombre y que le gustaba que le llamasen Iván? No, se llamaba Iván. Era un chico trans. Y al final del día, todo este tipo de suicidios sobre acoso, sobre bullying, que suceden desde una raíz completamente transfoba. Yo no los denomino suicidios, ¿no? Yo los denomino asesinatos sociales y me gustaría como lanzar, así Mm, lo lanzo al aire, hasta qué punto toda esta falta de profesionalidad, toda esta falta de información en los medios y todo este poco tacto y esta manera de chupar la sangre de los artículos y de los titulares ujú. no forman parte o forman parte de este asesinato social y de otros asesinatos sociales que van a ocurrir en el momento en el que la prensa nos sigue tratando como a personas extrañas, a personas que no se aclaran, etc. Claro. Pensaba también en el ámbito escolar, ¿no? Y bueno, Mm. situaciones de bullying, estimo lamentablemente que no debe ser ni la primera ni la última situación de bullying que nos vamos a encontrar por estos motivos, ¿no? Preguntarte si tenés conocimiento e información sobre lo que sucede actualmente en las escuelas, si hay algún tipo de herramienta con la que se cuente actualmente, educación sexual, por ejemplo, educación sexual integral, para poder acompañar estas infancias, ¿no? Y generar conciencia también, ¿no? Sensibilizar a compañeros, compañeres sobre estas situaciones. Pues mira, aquí me pillas porque en la ley trans no sé si ha incluido alguna cuestión general a nivel de educación dentro de la ley. Me parece que Me no. parece que Ahora no. que lo has Yo dicho, no, hace no me poquito, suena de algo. hace poquito Incluso, hice una nota sobre la ley y tuve bueno, la sí, oportunidad de leerla y demás, y no, la verdad es que no. Por eso me preguntaba si había algún tipo de antecedente con el cual, bueno, se esté elaborando actualmente, ¿no? En las escuelas por este tipo de casos y otros que pueden surgir, ¿no? En los ámbitos claro, escolares. Sí. eh, al final, por eso te decía, me parece que la ley trans no lo incluye Mm, y como se estaba haciendo y supongo que se sigue haciendo hasta ahora, si la ley trans no lo incluye, es por legislaciones autonómicas, ¿no? Por ejemplo, pues Cataluña, pues comunidad autónoma, pues tiene su propia ley autonómica en respecto a, pues a todas esas cuestiones de acoso por diversidad, mm, LGTB, etcétera. sí. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto al final es que no hay una unificación en lo que es correcto y no es correcto de hacer. Por ejemplo, aquí en Cataluña la ley autonómica dice que, ojito, porque quiero recalcar que en Cataluña es un territorio que está muy avanzado en temas de derechos trans, derechos LGTB. Ok. Em, También está todo lo opuesto, ¿no? Como podemos ver con casos como por ejemplo el de Iván. Ujú. Pero es un sitio que está muy avanzado y aún en la ley autonómica se está permitiendo, porque no está criminalizado, una terapia de conversión. Ok. Después la ley trans dice, oye, terapias de conversión no. Pero en la ley autonómica está. Mm.
Entonces, ¿qué Claro, está pasando aquí? no hay un criterio que unifique, digamos, este tipo de prácticas, ¿no? Qué complejo, Correcto. qué complejo. Es complejo. Una de las cosas que me comentabas también es que en los ámbitos, bueno, esto, ¿no? Que está pasando en las universidades, que surgen discursos transfóbicos y demás, pero también, por lo que he visto, hay ámbitos universitarios que están, bueno, donde hay diversidad, obviamente, y donde se están acompañando, ¿no? Actividades y demás. De hecho, entiendo que vos hace poquito tuviste también una participación en un foro, me parece en una universidad, ¿no? Dando una charla y demás respecto, ¿no? a las personas LGBTIQ+, ¿no? Y los derechos, bueno, como ya tenemos la ley trans y demás. Entiendo también que, y esto que no me quería olvidar, porque ya estoy con poquito tiempo y no quería dejarlo pasar, el tema de tu podcast, que es sobre el acceso a la salud de personas trans. Eso me gustaría que puedas contarnos un poquito sobre, bueno, también tu activismo, ¿no? Que venís llevando a cabo. Pues qué guay, gracias por dejarme el espacio para poder hablar de las movidas que me invento. Pues bueno, de hecho, justamente lo que comentabas era el primer congreso internacional sobre educación transgresora. Okay. Ahí estuve de ponente, me invitaron de ponente justamente para presentar el podcast Transaludable, un podcast con Alma Pereira, que soy Está yo. muy bien. Em, pues justamente lo que pretende el podcast es promocionar el derecho a la salud de las personas trans. Y salud, al final, yo lo que quise era como entender salud desde un punto interseccional, holístico y no patologizante, ¿no? Tal y como lo dice la Organización Mundial de la Salud. Bien. Entonces, al final del día tenemos que la salud es pues no solamente ir al médico y que te atiendan bien, sino pues tener acceso de la misma manera que una persona cis a un mercado laboral. Tener para comer, tener derechos sexuales regidos, tener un derecho al habitaje, tener un espacio seguro dentro del arte, dentro de la cultura. Es que son tantísimas cosas que yo digo, bueno, tenemos que hablar de esto. Hay que hablarlo, ¿no? Está perfecto. Hay que hablarlo, pero como también porque yo esto ya me lo sé y cuando le pones a una persona una hora de caña de activismo, pues tampoco, o sea, va a hacer y se va a quedar se va a quedar frita. Entonces sí que quise plantearlo desde un punto pues informativo, pero también con un punto humorístico, ¿no? Como para justamente no hablar siempre desde la víctima y desde el victimismo, porque creo que eso no suma. No mola tampoco. Claro. Ni es el camino a seguir. Alma, por último, ¿dónde podemos escucharte en el podcast? Pues el podcast lo podéis escuchar dentro del YouTube de la productora audiovisual, desde el que lo hice, que se llama Crealsa SCCL. Yo creo igualmente si buscáis Transaludable os va a salir. Perfecto. Y bueno, y todo el tema de mi música y todo esto. Que dale, pasanos todo, dale. Este spam, lo siento. Pues bueno, yo también soy cantante, soy actriz. Estoy elaborando un EP que trate sobre las vivencias que tenemos las personas trans, ¿no? Y me gustaría hablar pues de todo un poco. La que tengo subida ahora mismo se llama Ugly Crying. La podéis encontrar también en YouTube. Si ponéis Alma Pereira Ugly Crying, llorando feo, os saldrá por allí. Y ahora mismo, pues, bueno, esta trata sobre todo el tema de la depresión que puede sufrir una persona trans, justamente por estar viviendo dentro de una sociedad que no la acepta, ¿no? Claro. Y ahora, pues mira, justamente me pillas y voy a lanzar la primicia y Dale, estoy ahora mismo trabajando, lo voy a
estoy trabajando ahora mismo justamente en un videoclip nuevo de una canción que ya está formada, que va a tratar sobre cuál es el rol que se genera dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, del hombre, y poder diseccionarlo un poco, poder hablar de cuál es la masculinidad canónica, cuál es la masculinidad que se acaba reflejando y cuál es la que acaba de ser aceptada. Y de hecho esta canción es la sintonía del podcast, así que si queréis una primicia, Atenti, me encantó. Tuvo de todo esta nota. Alma, te quiero agradecer tu tiempo, fue un placer charlar con vos y bueno, invitadísima para otra oportunidad. Un beso grande. Encantadísima, de verdad, muchísimas gracias. Besitos. Muchísimas gracias por todo. Estamos hablando. Muy bien, charlamos con Alma Pereira y bueno, ya saben, la vamos a estar escuchando en breve y viendo en su último videoclip. Así que bueno, nos vamos volando a escuchar el próximo tema y a un corte y volvemos con la Vichy que nos va a traer primicias.